Estimado oyente, me llamo Marta Fernández, soy graduada en psicología, especializada en el máster de formación del profesorado en la rama de orientación educativa y hoy me gustaría mostrarles los avances que he ido obteniendo a lo largo del programa de doctorado de educación. En concreto, mi trabajo se titula Efectividad de las TIC en el estudiantado TEA, una aproximación al estado de la cuestión. Hoy me gustaría tratar con vosotros la introducción, el marco teórico, la metodología, los resultados, cómo se han tratado y la repercusión que puede tener este estudio. En particular, hablando de la introducción, es importante mencionar cómo en los últimos años la prevalencia del diagnóstico del trastorno del espectro autista ha ido incrementando de forma significativa. De hecho, llega a ser un 1% de la población total, a la vez que sus criterios diagnósticos han ido variando. Actualmente se reconoce que las áreas del funcionamiento que se encuentran comprometidas son tres: la comunicativa, la social y la afectiva emocional. Estas dificultades sin duda pueden llegar a incidir de forma significativa en contextos complejos como puede ser el escolar. Esto deja patente la necesidad imperante que hay de que diseñemos metodologías educativas que posibiliten al alumnado con TEA el acceso a una educación de calidad. Y aquí es donde entran el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, que nos van a permitir ayudar al alumnado en el desarrollo y refuerzo de las habilidades sociales y de su inteligencia emocional. La justificación en la que se basa este estudio es que en anteriores ocasiones se han basado en investigaciones de índole primaria. Se han concentrado más en aspectos holísticos de la intervención con alumnos que presentan autismo y han adoptado una perspectiva explícitamente teórica. Por contra, lo que se intenta con este presente trabajo, en especial la primera fase de esta investigación, es dar un foco diferente. Es decir, a través de esa revisión sistemática, lo que queremos hacer es centrar el foco de forma específica en la significatividad que adquieren las TIC y además para ello lo que se va a hacer es incluir artículos que nos proporcionen evidencia de la efectividad del empleo de estas tecnologías. ¿Cuáles son los objetivos de esta primera fase, como decíamos? Bueno, pues lo que queremos es realizar una revisión sistemática. ¿Y de qué? Pues de aquellos trabajos que a lo largo de estos últimos 5 años han aportado una evidencia científica sólida acerca de la potencialidad que tienen las TIC en la mejora de las competencias socioemocionales y en el rendimiento académico del alumnado con autismo. Y para ello lo que vamos a hacer es responder de forma clara y concisa a una serie de preguntas. ¿Cuáles son? Pues qué repercusiones va a generar el empleo de estas tecnologías en la mejora, como decíamos, de esas competencias socioemocionales y en el rendimiento académico del alumnado con autismo. Y por otro lado, ver qué características deben reunir estas tecnologías para que puedan incidir de forma significativa en el alumnado. El marco teórico que se ha ido recabando nos habla, por un lado, del trastorno del espectro autista y por otro de las tecnologías. Focalizándonos en el primero, en el TEA, podemos decir que contamos con autores como Bleur, que fue el primero en acuñar el término autismo, también la importancia que tuvo y esa repercusión de la Segunda Guerra Mundial, porque aunque hubo concepciones diferentes, al final se enmarcaron dentro de la misma noción de autismo. Por ejemplo, tenemos a Leo Kanner, que se refería a un retraso mental, y sin embargo Hans Asperger no. De hecho, incluso hablaba de una edad superior. Posteriormente, en el siglo XX, en torno a los años 80, autores como Wing formuló, por ejemplo, la tríada del comportamiento. Ahí se hablaba de unas deficiencias en las relaciones sociales, en la comunicación, en la capacidad de crear juegos de ficción y ya de forma más reciente hablamos del consenso que se ha ido generando a través de los sistemas de clasificación diagnóstica. Ahí es donde se ha englobado el autismo dentro del trastorno generalizado del desarrollo, TGD.
Y de hecho, en el año 2013 se publicó el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, donde se funcionan dentro del trastorno de espectro autista, el trastorno autista, el síndrome de Asperger y ese TGD. En conclusión, ¿qué es lo que podemos remarcar? Pues que estas afectaciones sin duda van a incidir de forma significativa en contextos complejos como pueden ser el escolar. ¿Qué nos muestra la literatura previa? Con respecto a las tecnologías, bueno, pues que son un recurso clave en el alumnado. ¿Por qué? Porque nos van a permitir mejorar su rendimiento escolar y también su motivación hacia el aprendizaje. Por ejemplo, Guillén en el 2016 nos menciona cómo pueden llegar a ser muy atractivas, tanto por sus cualidades visuales que generan en ese proceso de información, sino que además nos van a permitir o facilitar el clima controlado al estructurar y organizar el espacio de interacción. Por otro lado, Pérez de la Maza, en el 2000, menciona cómo pueden favorecer el trabajo autónomo y el autocontrol. Así que para obtener sin duda estos beneficios, se va a ver preciso el que se produzca una combinación junto con otras metodologías enriquecedoras. ¿A cuáles nos referimos? Pues, por ejemplo, el tratamiento y educación de niños con autismo y problemas asociados de comunicación o la terapia análisis del comportamiento aplicado. Pero claro, todo esto requiere también una serie de requisitos. ¿Y cuál es? Pues que los encargados de su aplicación reciban la formación necesaria para su aplicación. Por lo tanto, podemos ver que esto también va a suponer que estas tecnologías tengan una serie de características y es que tienen que ser claras, accesibles, amenas y ser válidas para cualquier persona, eso sí, adaptado a las necesidades específicas de cada sujeto. Bueno, ¿qué metodología se va a implementar en esta primera fase? Bueno, pues en primer lugar se va a utilizar una revisión sistemática. ¿Y qué es una revisión sistemática? Pues una investigación científica de carácter secundario donde la unidad de análisis son los estudios originales primarios sobre una misma temática. Y los métodos de investigación que se van a utilizar van a ser dos en concreto. Por un lado, la declaración Prisma, porque nos va a permitir o nos va a garantizar esa precisión y fiabilidad en el trabajo. Y por otro lado, tenemos el protocolo PICO, que lo que nos permite es la construcción de la pregunta de investigación y la búsqueda bibliográfica. El procedimiento que se va a implementar es, por un lado, el empleo de bases de datos como WOS y Scopus, en concreto por su difusión y validez a escala global. Pero también lo que se va a hacer es un compendio de antecedentes teóricos contextuales y para eso se va a recurrir a referencias bibliográficas de otros autores. Dentro de, como decíamos, esta metodología, hemos elaborado una serie de criterios de elegibilidad. ¿Cuáles son? Pues por un lado, los de inclusión. ¿Qué artículos se van a incluir? Bueno, pues aquellos que están indexados en bases de datos como WOS y Scopus, que estén publicados en inglés y en español y que estén acotados a una horquilla temporal, que es la de los últimos 5 años. Por otro lado, hay una serie de criterios que son de exclusión. ¿Cuáles no vamos a incluir? Pues artículos que no estén vinculados con la temática a tratar, que estén elaborados en otro idioma que no sea el inglés o el español, que estén en otra horquilla temporal a la elegida, que sean de acceso restringido. Y esto es importante porque en realidad lo que vamos a primar es la accesibilidad. Lo que queremos es facilitar a aquellos que potencialmente son beneficiarios de esta información, que es la comunidad educativa. Y además también aquellos artículos que pertenecen a otras categorías diferentes a las revisiones sistemáticas, como pueden ser tesis, doctorales, libros o documentos relativos a congresos. Estas son por ejemplo, las estrategias de búsqueda que se están implementando. Se está recurriendo a estas bases de datos utilizando una serie de descriptores y una serie de campos específicos. En cuanto a los resultados, ¿cómo se van a tratar? Bueno, pues se están seleccionando aquellos estudios a través de un doble cribado. Es decir, nos vamos a basar en esos criterios de inclusión y exclusión.
Es decir, se hace un análisis del título, del resumen, de las palabras clave y se van a eliminar aquellos que cumplan con los criterios de exclusión y los que están duplicados. En cuanto a las características de los estudios, se va a seguir las categorías que han empleado, por ejemplo, Piñeiro y Cosío. En concreto, el título, autores, año, metodología, tecnología, muestra y resultados de los estudios analizados. Pero como puede verse, es una serie de categorías adaptadas. Por otro lado, dado que algo natural es que quizás puedan producirse una serie de sesgos en la publicación, se van a implementar también una serie de estrategias. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, como hemos mencionado anteriormente, una serie de criterios de selección que estén bien delimitados y sean reproducibles, la elaboración también de una síntesis detallada y completa junto con una interpretación de los resultados exhaustivos y claros, la utilización, como mencionábamos también antes, de esa declaración Prisma que nos sirva como una guía de lectura crítica y también el uso de la estrategia PICO, donde nos permitirá construir esa pregunta de investigación y búsqueda de evidencias. Dentro de la certeza de esa evidencia, vamos a seguir unos pasos. ¿Cuáles son? Pues el primer paso es la construcción de esa pregunta de investigación a través del modelo PICO. El segundo es la búsqueda de evidencia y la tercera, la síntesis de información. En cuanto a la repercusión finalmente que puede llegar a tener este estudio, las principales son, por un lado, queremos ofrecer una visión holística de la evolución que está teniendo estas tendencias de investigación sobre el impacto beneficioso que puede tener el empleo de estas tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de esas competencias socioemocionales y en el rendimiento académico del alumnado con autismo y por otro lado también orientar la toma de decisiones en el campo de la investigación. Además de ello, lo que se quiere también es incentivar nuevos cambios. ¿En qué? Pues en las políticas que actualmente están regulando el sistema de educación donde están presentes los alumnos con autismo con el objeto de garantizar la integración educativa y la inclusión de calidad. Solo me queda darle muchas gracias por su atención. Gracias.